¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Julio Patán, a nombre de Leo Zuckerman, que es el titular de este espacio. Les doy la bienvenida. Esto es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, con Carlos Bravo Regidor, con Gibran Ramírez, vamos a hablar sobre el resultado de la revocación de mandato. Enseguida, con Fernando Ríos, con Marité Valadez, con Sofía de Robina, vamos a hablar del informe tremendo que presentó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la ONU, y la desaparición de mujeres en Nuevo León, otro tema dolorosísimo. Quédense pues aquí en Foro TV, empieza la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues miren, se computaron todas las actas de la consulta de revocación de mandato y con el 100% ya computado, la opción de que Andrés Manuel López Obrador siguiera en la presidencia de la República, ganó con 16.502.636 votos, o sea, con el 91.86% de los votos. La otra opción, la de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, obtuvo un 6.44% de los sufragios. Bueno, la participación ciudadana fue de un 17.77% de la lista nominal. Mucho que discutir, y para discutir los resultados de la revocación de mandato, le doy la bienvenida a nuestros colaboradores de los martes, a Paula Sofía Vázquez, a Carlos Bravo Regidor, a Gibran Ramírez. ¿Cómo están? Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Voy a empezar, Paula Sofía, como si fuera un partido de fútbol. ¿Quién ganó? Híjole, yo creo que lo dije en Twitter, creo que ver quién ganó y quién perdió va a ser una discusión como la de las quesadillas con queso sin queso. O sea, me parece una buena cosa que ambos lados se sientan contentos con el resultado, independientemente de quién haya ganado o quién no haya ganado, que el resultado haya dejado a todos satisfechos. Creo que para los hilitos en los que estamos manteniendo nuestra institucionalidad democrática y nuestra estabilidad, me parece muy bien que todo el mundo esté contento con el resultado. ¿Quién ganó? Creo que al presidente no le fue nada mal. O sea, sí hay que decirlo. 17% de la participación y 15 millones de votos. Con 15 millones de votos se ganó una elección en 2006. O sea, creo que la participación les fue mejor de lo que ellos mismos esperaban. O sea, me parece que sí es una victoria de la movilización, de la capacidad de movilización que sigue teniendo el presidente. Porque creo que compararlo con 2021 o sea, compararlo con cualquier otro tipo de elección es un juego un poco tramposo, ¿no? O sea, es un primer ejercicio, no había absolutamente nada en juego. O sea, creo que la verdad es que en ningún momento alguien llegó a pensar que había un riesgo de que el presidente se pudiera ir o que hubiera de verdad una fuerza organizada. Vamos, porque para empezar, nadie desde el inicio de la consulta no estuvo hecha para que alguien tratara de revocar al presidente, ¿no? Entonces, sabíamos que no había absolutamente nada en juego, ¿no? Era cuántos miles de millones de personas salen a apapachar al presidente. Y en eso yo creo que, pues, un éxito que 15 millones de personas a la mitad de tu sexenio te quieran salir a apapachar. Evidentemente creo que la organización electoral estuvo muy bien. Estuvo a la altura, por más que salgan mi experiencia, mi mundo, para decir que a ellos tuvieron un problema en la casilla, porque a ellos les quedó muy lejos. Esta mentira 1000 veces repetida de que solo se puso un tercio de las casillas, a pesar de que ya se explicó la diferencia entre contiguas y las que verdaderamente se ponen, etcétera. Creo que también la organización electoral es una victoria y es una victoria de todos, ¿no? Porque es una victoria de gente que incluso no queriendo participar, incluso diciendo yo no estoy a favor de este ejercicio, se fueron y se pararon y fueron funcionarios de casilla. Entonces eso me parece también como una gran victoria. Y creo también que aquí hay otra cosa a tomar muy en cuenta que se puede tomar como una victoria. La movilización que están haciendo los gobernadores de Morena dentro de sus propias entidades. O sea, y eso es una cosa que hay que tomar en cuenta de cara a las elecciones que ya están ahorita en el proceso electoral que ya está ahorita en marcha. Los gobernadores operaron bien, ¿no? Entonces yo creo que sí es una victoria para la capacidad de movilización, es una victoria para el propio presidente y por eso estaba contento, y es una victoria para todos los que participan en la organización electoral, desde el Consejo General del INE, que aguantó
hasta cosas que no debía haber aguantado, hasta los funcionarios de casilla que estuvieron ahí al pie del cañón. Ahora, habemos muchísimos perdedores, pero eso ya es otra cosa. Híjole, ahorita vamos a eso. Gibran, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que sí se gana en términos de cultura democrática al inaugurar este instrumento que se prometió por muchos años y que puede tener utilidad. Es un instrumento con muchos defectos que ya hemos discutido aquí, con un mal diseño institucional, que en esta ocasión, como dice Paula, no ponía nada en juego. Entonces ganan el nuevo régimen que se está construyendo, igual que en las elecciones de 2021, todos salen a gritar victoria, y eso es una buena cosa. Malo sería que hubiera quedado el gobierno enojado y el INE enojado también. No, creo que aquí entre alegrías, cada quien podrá escoger a cuál se adscribe más. Hay algunos signos de alarma ahí, pero entre toda la tensión que se vivió en la campaña que se hizo, entre todo el jaloneo que hubo desde el presupuesto para el INE hasta el día de hoy, creo que el resultado es mucho mejor de lo que se podría esperar. Ahora, el problema es que el ejercicio no tiene ninguna utilidad política práctica. Yo pienso que la reforma energética en materia eléctrica, sobre todo, se aplazó hasta ahora, se ingresó desde el año pasado, justamente para que se dirimiera en este empate de fuerzas que se ve en el legislativo, producto de la elección de 2021. Creo que el presidente apostaba no solamente a ser festejado, como dicen sus detractores, sino a movilizar y a romper por la vía del voto este empate, a que el PRI se sintiera obligado por la gran fuerza social del presidente y de Morena a aprobar la reforma, y creo que esto no se logró. Entonces se anuncia, por desgracia, creo, que la tónica de lo que será el fin del sexenio, si no se recompone la vía del diálogo que había inaugurado Adán Augusto López con el PAN, por ejemplo, y que después abandonó, primero el PAN y luego Adán Augusto, que fue a varios estados a fustigar el actuar de ciertos gobernadores de la oposición. Si no se recompone eso, vamos a ir a la dinámica del choque que estamos viendo en la reforma energética, y a que se apueste cada vez más por ir revirtiendo desde ahora algunos de los cambios que se hicieron por la vía del Poder Judicial, quizá, es decir, con núcleos más endurecidos en el gobierno y en la oposición, que dejan cada vez más al grueso de la población en medio de su batalla, que no es una batalla entre grupos que representan a la mayor parte de la población mexicana, aunque algunos prefieran más a uno o a otro de los extremos. No es el tono, creo, y creo que eso es lo que muestran las encuestas, que se desearía para un gobierno en cualquier momento, pero sobre todo tomando en cuenta la estridencia que ha alcanzado ahora la discusión, por momentos muy absurda, entre la oposición y el gobierno, en cualquier tema, no solo en los de fondo, como la reforma eléctrica. Carlos, ¿tú cómo la ves? ¿Qué tan optimista estás? Pues mira, yo recuperaría algo que decía Paula. Me parece muy difícil ponderar si fue mucha o si fue poca la participación, porque en estricto sentido esto fue un ejercicio nuevo. Estábamos estrenando el mecanismo, y comparar el porcentaje de participación de una jornada donde no hay candidatos compitiendo, no hay partidos, no hay puestos en disputa, con una elección normal, pues sí parece bastante problemático y muy poco riguroso analíticamente. En todo caso, pues sí, para mí el dato importante ahí sería que el presidente mantiene más o menos el umbral que ha mantenido desde siempre que está en la boleta, o sea, desde 2006 hasta ahora, sin importar qué tipo de elección estemos hablando, el presidente tiene un núcleo duro de votantes de 15 millones de votos, ¿no? ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, es mucho en la medida en que en este momento no hay ninguna otra figura política, ni siquiera un partido político, que pueda contar con esa base dura, con ese núcleo de 15 millones de votantes, vamos a decir, prácticamente incondicionales, ¿no? Ahora, es poco
en la medida en que con 15 millones de votos hoy en día no se gana una elección. Y en la medida, además, más importante, de que esa fortaleza que tiene el presidente López Obrador no se transfiere automáticamente, ni a su partido, ni a quien quiera que termine siendo el candidato o la candidata de Morena en 2024, ¿no? O sea, sí pienso que aquí hay una suerte como de asimetría entre la fuerza del presidente y la fuerza del partido, o la fuerza de los liderazgos que van a tratar de disputarse la candidatura. En cuanto al desempeño, digamos, porque también pues tuvo esta otra parte de por qué se desvirtuó el ejercicio, siento, tiene que ver con que Morena se lo apropió, con López Obradorismo se lo apropió y lo convirtió también en un laboratorio de su músculo electoral, ya se decía ahorita, de la movilización. Y la verdad es que el resultado, pues hay de todo. Hay estados, sobre todo en el sureste y en el centro, todos gobierna Morena, en los que la participación es muy alta, arriba del 24%, ¿no? Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero, ¿no? Después hay otro grupo más abajo de estados gobernados por Morena que están ligeramente por encima del promedio nacional de participación. Estos son Nayarit, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa. Y finalmente hay otro grupito de estados que gobierna Morena que quedan por debajo del promedio, que son Colima, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Baja California. O sea, hay como 3 grupos dentro de Morena, los que tienen un muy buen desempeño, que son sobre todo los que están en el sur-sureste, luego los que tienen un desempeño regular, predominantemente los del centro, y los que tienen un mal desempeño, que son los que están pues fundamentalmente en el norte. Bueno, y Michoacán ahí se cuela por el occidente del país, hablando en términos regionales de las circunscripciones. Yo te diría que en términos generales, a mí me parece que pues aquí va a haber, digamos, creo que va a haber un ajuste de cuentas respecto a lo que se llama la capacidad de operación, pero también yo sería muy prudente en celebrarla, digamos así como acríticamente, porque pues fue precisamente el López Obradorismo el que convirtió el uso de recursos públicos con fines electorales en delito grave, ¿no? Y de pronto ya hablamos como muy así casualmente de la operación, y a veces la operación significa que el gobierno está moviendo votantes, que el gobierno está condicionando apoyos, que está gastando dinero público en procesos electorales, y eso, bueno, pues gracias a la propia reforma que impulsó el López Obradorismo, es un delito grave. Entonces, para mí no sería una buena noticia que un porcentaje de esta participación se debiera a eso. Al contrario, y me parece que desvirtuaría por completo el ejercicio, lo decía Gibran, como la virtud que puede tener en términos de participación, de práctica democrática. Si la participación depende, pues fundamentalmente de la comisión de delitos, ¿no? O de la transgresión de las normas, y eso todavía está por verse. Para mí, lamentablemente, no podemos pasar página ya, a pesar de que, como decíamos, el ejercicio no iba a hacer diferencia en términos políticos prácticos, porque todavía viene la revisión y, en su caso, la sanción de todas esas conductas, ¿no? Paula, hablabas del buen desempeño de los gobernadores en términos de movilización, etcétera. Yo quiero detenerme en un lugar específicamente, que es la Ciudad de México. Creo que no hemos estudiado suficientemente lo que pasó aquí. No sé cómo la ves. Sí, creo que una de las cosas que pasó, y ahí sí aclaro en caso de que haya confusión, yo digo, bueno para Morena. Sí, claro. Efectivamente, creo que a mí me parece que si ya más adelante podemos hablar de eso, pero lo peor que tuvo, la gran perdedora de esta contienda, de este nuevo ejercicio, fue la constitucionalidad. O sea, creo que haya sido como haya sido, en el que dentro de este mismo laboratorio lo que se dieron cuenta es que tanto pueden violar la ley. Me parece de las cosas más graves, el presente más grave que deja este ejercicio. Decir sí, pero pues un poco se está reverdeciendo el ejercicio de la política en México, porque ya todos hacen lo mismo que el verde, ¿no? Hacer un cálculo de cuánto te cuesta violar la ley para luego irte para adelante, porque total, me van a multar. Otra de las cosas que antes de regresar a la pregunta es, ¿dónde está el fiscal?
¿Dónde está el fiscal? Se hicieron delitos electorales, qué bueno, se hicieron sanciones de prisión preventiva y todo eso no le toca al INE, no le toca al Tribunal Electoral, le toca al fiscal. Sí. Y es una jornada en la que no hemos oído mencionar al fiscal especializado en delitos electorales. Y bueno, regresando, sí, creo que una de las cosas que se empezó a construir con el tema de la participación era, pues básicamente que se volvió un examen para los gobernadores, en especial para Claudia, para los suspirantes. Y pues especialmente los ojos puestos en Claudia, 1, porque pues ella sí gobierna una entidad federativa, y 2, pues que pues, los resultados de 2021 para ella fueron desastrosos. Entonces, pues se creó esta narrativa de que este era como era la última prueba que se le ponía, y porque también se le había dado como la operación electoral en el centro y ella tenía que coordinar, etcétera. En términos de votos así limpios, sacó los mismos votos que obtuvo los mismos votos que en 2021. Ahora, sí es como el meme, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, violó la ley hasta 5 minutos antes de ir después, antes, hizo absolutamente todo lo que pudo. Hubo, yo creo que un carnaval de irregularidades, un montón de delitos, porque, a ver, eso es un mensaje, pero cambiarle el nombre a las prácticas no deja de no hacer las conductas delictivas. Decir que das aventones cuando estás llevando a la gente a votar es acarreo. Todas estas cosas que hicieron, pues yo creo que el presidente yo creo que está contento con los resultados en general, y creo que pues Claudia salvó la cara, ¿no? Por lo menos no bajó todavía más de lo que había ya obtenido en 2021, que fue un resultado bastante malo. Y también, pues si lo seguimos comparando, en decir, no es lo mismo un ejercicio en el que no había alcaldías en juego, no había oposición, no había... Y entonces, pues creo que, en términos generales, el resultado fue, pues, pasar de panzazo. ¿Pasó de panzazo, Gibran? ¿Cómo la ves? No, yo creo que reprueba, la verdad, sacar menos votos que la coalición y que los partidos López Obradoristas que participaron por primera vez en la elección de 2021 y que se pueden contar como parte de la estructura del obradorismo, por ejemplo, Fuerza México o más claramente redes sociales progresistas. Creo que bajar tanto del número de votos que obtuvo todo este universo habla mal de la operación política que se realizó después de que todos vimos que los grupos de poder real relacionados con esos partidos se emplearon a fondo. En el mitin que se realizó en el Monumento a la Revolución, hacía una crónica Arturo Cano, se movilizaron igual la CROC, que el sector charro del CENTE, que movimientos sociales que venían de la izquierda, que el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México. Es decir, hubo una movilización corporativa a fondo. Y estaban ahí además en el templete funcionarios no solamente locales, sino federales. El vocero de la Presidencia de la República, la secretaria de Desarrollo Social, estaba ahí arriba. Entonces, para haber echado toda la carne al asador, para haber nombrado a operadores electorales a cargo de mucho oficio y de mucha trayectoria, como Víctor Hugo Romo, para haber hecho esas operaciones cicatriz que se hicieron con experredistas a los que se había ignorado en 2021, para todo ese despliegue que aspiraba a poner en un mucho mejor lugar a Claudia Sheinbaum en materia de operación política. Creo que esto es una muy mala noticia. Esta ciudad ya no se moviliza corporativamente. Creo que junto con la encuesta que sale hoy en El Financiero debería darle que pensar al equipo político de la jefatura de gobierno. Disminuye la aprobación y cada vez más gente piensa que la jefa está más ocupada en su pre-campaña, en su pre-campaña, que en gobernar la Ciudad de México. Entonces puede ser que todo eso, que emplearse tan a fondo, aunque le ayude a posicionarse ante la mirada del presidente de la República y de algunos sectores de Morena, de algunos equipos políticos, más bien le esté costando con la ciudadanía. Y creo que se extraña
buena parte de las luchas de la izquierda por la ciudadanía que se construyeron aquí, que en buena medida fueron luchas contra prácticas que vimos en algunos estados de la República que no deberían enorgullecernos, y lo digo como militante de Morena. Solíamos enojarnos cuando veíamos casillas donde había más del 100% de votos, como se vieron en Tabasco o en Chiapas o en Guerrero. Solíamos enojarnos cuando pasaban cosas con los acarreos, como este escandaloso accidente que tuvo lugar en Chiapas, donde los deudos de las personas fallecidas denuncian que se les llevó a votar con la amenaza de retirarles programas sociales locales y federales si no acudían en este camión que se volcó. Creo que todo eso sí se reflexiona en los núcleos más políticamente activos, y creo que no hay que desestimar que en los núcleos urbanos principales del país la tendencia sigue siendo exactamente la misma que en 2021. No se puede presumir que en Guadalajara, que en Nuevo León, que en la Ciudad de México, que en las principales ciudades del país haya salido un movimiento tan brilloso como el que le dio el triunfo al presidente López Obrador en 2018, y yo creo que eso tiene que llamar la atención. A veces en esta vorágine del triunfo, en este saber que la democratización y la movilización del pueblo implica siempre malos modales, implica hacer enojar a los liberales, de repente en eso se nos va entre las patas de los caballos algunas de nuestras luchas históricas, y yo creo que eso habría que reflexionarlo también. Fíjate, Carlos, no sé si es momento de entrar directamente a esta pregunta. Queda, por decirlo así, desautorizado el ejercicio de una consulta de revocación de mandato a partir de lo que pasó esta vez. Estamos escuchando comentarios muy duros de Paula, de Gibran. ¿Tú cómo la ves? Bueno, yo creo que queda desautorizado en la medida 1 de que convocaron los propios partidarios del poder que se iba a poner a prueba. Eso desde el principio. Queda desautorizado el diseño institucional vigente en la medida en que la verdad es que si en el remotísimo caso de que hubiera ganado la revocación, México hubiera entrado en una crisis política y en un momento de mucha inestabilidad, cosa que no queremos y que es un defecto de la manera en que está regulado este ejercicio. Y por supuesto que queda desacreditado pues la coalición López Obradorista en la medida en que ellos se empeñaron en violar una ley, una reforma constitucional que ellos mismos impulsaron. En esa medida yo diría pues que los únicos que salvan cara al final del día pues son los del INE, ¿no? El INE, a pesar de toda la adversidad, de que le recortaron, de que no le dieron el presupuesto, de que lo estuvieron todo el tiempo hostilizando, pues cumple, entrega buenos resultados, ¿no? Fíjate, Julio, que ha estado en México estos días David Altman, un politólogo uruguayo que trabaja en Chile, uno de los mayores especialistas internacionales en cuestiones de democracia directa, ¿no? Y uno de sus argumentos es que los mecanismos de democracia directa, bien diseñados, ayudan a recobrar la credibilidad, la confianza ciudadana en las instituciones representativas. No las sustituyen, las complementan. Pero la condición para que eso ocurra, digamos, para que podamos ver el efecto virtuoso de este tipo de instrumentos, de este tipo de convocatorias a participar, tiene que ver, uno, con que estén bien diseñados para que se cumpla realmente el propósito para el que existen y que no sean susceptibles de ser secuestrados, como fue el caso aquí, para propósitos que tienen muy poco que ver con los principios que estos mecanismos encarnan. Y en segundo lugar, también tiene que ver con el juego político del que una u otra manera siempre terminan siendo parte. Vimos en Chile no hace mucho una convocatoria para ratificar una nueva constitución, para integrar primero un Congreso Constituyente y veremos después una ratificatoria de la Constitución que hasta el momento ha salido muy bien.
no está exenta de problemas tampoco, porque también interactúa con la política de todos los días. No es que los procesos corran necesariamente paralelos y no se entrecrucen. Pero en general, digamos, para finalmente contestar tu pregunta, yo creo que desafortunadamente en este caso vimos prácticamente todos los vicios y muy pocas de las virtudes que tienen este tipo de instrumento. Yo no lo tiraría a la basura por esa razón, pero sí creo que como parte de la reflexión del día después, hace falta realmente pensar si así la queremos dejar o si quisiéramos mejor pues corregirla un poco pues a partir de los aprendizajes que nos deja esta primera experiencia desde mi punto de vista más negativa que positiva. Una conclusión, Paula, por favor. Pues yo sí no quiero irme sin mencionar que dentro de todos estos grados de buenos, malos, ganadores, perdedores, sí hay un papel que no puedo tildar de otra cosa que no sea de lamentable, que es el papel de la oposición partidista. O sea, creo que la decisión de no participar, pues es una decisión que ellos tomaron en función de cálculos políticos, de si tenían posibilidad de competir, si estaban de acuerdo o no con un ejercicio que estaba desnaturalizado y tenía visos de origen. Pero creo que la actuación del día de la jornada fue pues, patética, ¿no? O sea, adjudicarse la abstención como un triunfo, me parece que, o sea, de cara a lo que estás viendo que es, pues los resultados ahorita no son el techo del obradorismo, son el piso. Y ver que no tienen ninguna capacidad ni intención ni de entender el fenómeno, porque creo que desde 2018 han sido completa, total y absolutamente indolentes en tratar de entender qué les pasó en 2018, ni tampoco de entender al electorado, o sea, estas denostaciones clasistas, racistas, que siguen estando ahí presentes, que está bien, una cosa es denunciar el delito del acarreo, una cosa es denunciar el delito de la compra de votos, pero la otra es decir que el electorado es ignorante porque va y sale, que el electorado es porque son los muertos de hambre. O sea, creo que todas esas cosas me parece que es el papel más lamentable, no en esto, sino en todo lo que sigue. O sea, creo que más allá del ejercicio de que vaya, estrenamos esto, yo coincido con Carlos en que tenga un balance de más negativos que de positivos. No sabemos qué va a pasar con la revocación. Yo creo que si no modifican la regulación, es una cosa que está condenada a que nunca jamás en la vida la querramos volver a usar y se quede ahí como un derecho de papel. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que sí hay que entender que esto es pues un atisbo de qué viene para 2024 y sí es muy lamentable para un montón de gente que queremos que queremos a la democracia constitucional, que sentimos la necesidad de que haya contrapesos, de que sentimos la necesidad de que haya fuerzas políticas que detengan algunas cosas y ver que no está sucediendo ni siquiera, vamos, una lectura que acuse de recibido de lo que acaba de pasar. Creo que esa es la parte que me parece más compleja de todo esto. Sí, otro tema, el de la oposición. Gibran, adelante. La revocación de mandato como figura está bien, es una experiencia de democracia participativa que no se había tenido. Sin embargo, requiere muchas reformas para ser funcional, entre otras, volver a sincronizarla con la elección intermedia o que pueda ser convocada en cualquier punto del sexenio, incluir requisitos diferentes para una ratificación, para lo que en regímenes parlamentarios es cuestión de confianza, y que tenga consecuencias también para quien quiera movilizar así, para ratificar el apoyo, no sé, por ejemplo, no alcanzar una cierta participación, una cierta votación a favor suyo, como sucede en los regímenes parlamentarios, que tenga consecuencias políticas, como renunciar al cargo. De lo contrario, se puede utilizar para fines diferentes a que la gente decida si un gobernante debe fortalecerse, debe irse. Creo que al contrario, si no tiene esta fortaleza institucional, contribuirá a generar mayor inestabilidad. Y no quiero dejar de poner de ejemplo el caso de Perú, de qué pasa cuando constituyes instituciones semiparlamentarias en contextos políticos en los que no van. Ganas inestabilidad
y aunque tengas ahí ciertos derechos de las minorías parlamentarias, no tienes en términos de democracia avances que te valgan la pena esas reformas. Y creo que se tiene que pensar con mucho cuidado qué reformas debemos hacerle a la figura para que funcione en un futuro. Gracias, Gibran. Carlos, te toca rematar la faena. Pues mira, yo retomaría el tema de la oposición. Me parece que fue un cálculo muy pragmático de la oposición decidir no subirse a una pelea que sabía que no iba a ganar. Lo que lamento es que la oposición haya tomado esa decisión por un lado, pero por el otro no haya hecho en algún sentido una propuesta alterna. O sea, lo que vemos en toda esta coyuntura de la consulta es una oposición que, insisto, por un cálculo que me parece evidente, ¿no? Y pues razonable en la medida en que nadie está obligado pues a meterse una pelea en la que va a salir mal, ¿no? Lo que lamento es que la oposición esté solamente de alguna manera como pasmada, como sentada observando, ¿no? Creo que, como decía Paula Sofía, no podemos interpretar que el alto abstencionismo que hubo significa que todos esos votos van a gravitar a la oposición. Creo que ahí hay un electorado, como decían los peronistas, en disponibilidad, ¿no? Es un electorado que de entrada no fue persuadido por el ejercicio de ir a revocar a López Obrador, ¿no? Y ahí ya hay una señal, pero es una señal de todas maneras muy difusa. Puede haber gente que de todas maneras apruebe al presidente y no haya ido a votar, o el más radical anti-López Obradorista. Esto no nos da el instrumento para distinguir a uno de otro elector, pero creo que aquí hay esa señal, al menos de un electorado en disponibilidad, con respecto al cual a mí me sorprende qué propone la oposición, qué le dice, cómo lo convoca, qué liderazgos, qué proyección a futuro, ¿no? Ahí creo que sí, pues la oposición desde luego que nos queda debiendo, ¿no? Pues muchas gracias, Sofía, Gibran, Carlos, un abrazo, nos vemos prontito. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a pausa, volvemos con Marité Valadez, con Sofía Robina y con Fernando Ríos para hablar del informe, ojo con esto, del informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, de Naciones Unidas, y de la situación en México. Quédense aquí en Foro TV, sigue La Hora de Opinar.